Vaya conmigo a la Biblia. ¿Trajo su Biblia? Vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 4. A ratito le digo el versículo, hermano. Vamos a seguir, hermano, la serie que han empezado mis hermanos. No sé si esta es la cuarta. La serie de la unidad en la iglesia. Un tema, hermano, que es una doctrina fundamental que se debe de enseñar, se debe de predicar adentro de la iglesia, porque la unidad es muy importante. Fíjese que creo que fue en el 78, 80, más o menos por ahí, hermano, nosotros estábamos en Guatemala y papá nos dijo, vamos a ir a El Salvador. Y fuimos al siguiente día, hermano, pero fíjese bien que en el año 78, 80, era donde estaba la guerra en El Salvador, cuando estaba lo más fuerte. Y cuando nosotros íbamos, hermano, cruzando la frontera de El Salvador y Guatemala, más adelantito empezamos a ver autobuses incendiados, carros incendiados, y de repente la Fuerza Armada de El Salvador los paró y empezaron, hermanos, a pedir los documentos. Y fíjese bien que en aquel tiempo yo me acuerdo que el que andaba greñudo, hermano, lo bajaban y lo hacían a un lado porque lo miraban sospechoso que era un guerrillero, solo porque andaba greñudo. Bueno, más adelante, hermano, nos pararon la guerrilla. Y estos se pararon, hermano, y nos dijeron, fíjese, bueno, al chofer le dijeron, desen la vuelta, dice, y regrésense por donde viene, porque si no, vamos a quemar el autobús junto con todos los que van aquí adentro. Bueno, hermano, el chofer como pudo, hermano, porque allá las calles son pequeñas, dio la vuelta, hermano. Pero a donde quiero llegar, hermano, que más adelante, fíjese que nos encontramos un grupo de gente con unas pancartas, así como aquí, pues, cuando salen a protestar y todo eso, ¿no? Pero lo que yo me acuerdo, hermano, de niños, era una palabra, fíjese, que ellos decían: el pueblo unido jamás será vencido. Eso era lo que ellos gritaban. Y cuando yo estaba haciendo el mensaje, hermano, de esta noche, me acordé de eso. El pueblo unido jamás será vencido. Y yo decía dentro de mí, ¿cómo se oirá esto dentro de la iglesia? Iglesia unida jamás será dividida. Fíjese, se me vino eso, no sé, hermano, se me vino esa de hace años, 78, 80 años, desde el año 78 al año 80. Dice, el pueblo unido jamás será vencido. Una iglesia unida jamás será dividida, hermano. Porque la unión, hermano, está la fuerza. Y así debe de estar la iglesia de Cristo, unida. ¿Cuántos lo creen? Deben de creerlo, hermano, aunque sea por fe, que una iglesia debe de estar unida. Y le voy a dar el tema, hermano, del mensaje de esta noche. Fíjense bien los que anotan. El tema, hermano, que tiene que ver con o ya sea la unidad o ya sea la desunidad de la iglesia. Y el tema es sencillo, es la envidia. Ese es el tema del mensaje de esta noche, hermano. La envidia. Hay muchas interpretaciones, hermano, acerca de la palabra envidia. Pero fíjese que yo nomás le voy a dar una nomás. Dice que la envidia, el diccionario dice que la envidia es desear algo
o hacer algo que el prójimo tiene o hace. O desear que lo que el prójimo tiene que sea menos. Eso es lo que una de las interpretaciones del diccionario de la palabra envidia. Y yo le hago una pregunta, hermano. ¿Habrá envidia dentro de las iglesias de Cristo? Yo digo que sí, hermano. Por eso hay muchas iglesias divididas. Por eso hay muchas iglesias que no crecen por la envidia entre los hermanos, entre los hijos del Señor. Envidia, créalo o no, hermano, existe. Eclesiastés 4:4. Pareja de 4, hermano, por si juega la loto. No se crea, hermano. Eclesiastés 4:4. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Fíjese bien. El Salomón, el rey Salomón, lo que dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y aquí me llamó algo la atención, fíjese, donde dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras, fíjese bien, dice despierta. O sea, la palabra despierta, hermano, es como que cuando alguien está dormido. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que nosotros, hermano, ya nacemos con envidia. Ya lo hemos heredado de Adán. Ya venimos con esa herencia, con la envidia. Ya la traemos desde que nacemos. Si no, vean nuestros hijos. Los hijos tienen un juguete, hermano, o tienen 2 juguetes y el niño no tiene, no se lo presta. ¿Por qué? Porque es envidioso, es envidiosa. O si tiene un juguete, hermano, el niño quiere el de que tiene el otro niño. Y si no, llora, o lo aruña, o lo pellizca, le jala el cabello. ¿Por qué? Por la envidia. Nosotros ya venimos con eso. Y así crecemos con la envidia. La única diferencia, hermano, que cuando nosotros venimos a Cristo, nos arrepentimos de todos nuestros pecados. De todos nuestros pecados nos arrepentimos. Y de esos pecados está la envidia. Pero ahí está, no se va, hermanos. Ahí está. Y de repente, hermanos, si nosotros dejamos la oración, dejamos de estudiar la palabra del Señor, si no estamos firmes en la palabra, en los caminos del Señor, tarde o temprano, hermano, va a despertar la envidia que hay dentro de nosotros, en la iglesia. Y fíjese, hermano, que lo que dice el rey Salomón aquí dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Y esto, hermano, es bien común, fíjese, hablando en lo secular, es bien común en los trabajos de uno. ¿Cómo hay envidia, hermano, en los trabajos de uno? Los que tienen más tiempo en los trabajos, los que tienen 5 o 10 años en el trabajo, siempre siguen en el mismo lugar. No quieren prosperar, no quieren aprender. Y ahí están. Pero nomás llega un nuevecito, hermano, como usted sabe, ¿no? Que la mayoría del trabajo le dan 3 meses de prueba. Andan así, hermano. Andan así los primeros 3 meses. Pero ya después de los 3 meses van bajando.
van bajando. Pero hay quienes que no, pasan los 3 meses, pasan los 6 meses y aprenden todo las máquinas, aprenden todo lo que los códigos, aprenden y van saliendo, hermanos, van prosperando. El nuevo. Pero el que tiene más tiempo allí empieza con la envidia, empieza a señalarlo, empieza a hablar mal de su prójimo. Ay, sí, tú, mira. Y a veces le dan, hermano, como se lo ha ganado, le dan aumento o lo ascienden y empieza la envidia. Si yo tengo más tiempo aquí, dicen. ¿Y por qué le dan aumento a aquel o a aquella? ¿Por qué lo ascendieron más rápido que yo si yo ya tengo más años aquí? La envidia, hermano. Cuando se hace un trabajo, fíjese bien, estoy hablando, fíjese bien, de lo secular, no he entrado a la iglesia. En lo secular, hermano, cuando hay un trabajo excelente, cuando aquella persona es más, no sé, más inteligente, hermano, aprende bien rápido, entra la envidia. Por eso dice aquí, y qué feo, hermano, que un cristiano, un hermano que trabaja en no sé, fábrica, no sé lo que sea, vaya a envidiar al prójimo, hermano, al compañero de trabajo. Qué feo, un cristiano envidiando. No, hermano, nosotros como cristianos, en primer lugar, hermano, tenemos que dar ejemplo, tenemos que dar testimonio. Si a las 6 de la mañana es la entrada, hermano, estar antes allí. Como dice a veces el pastor, si tus minutos de descanso, el break que te dan es de 10, 15 minutos, hay que ser puntuales. Porque la Biblia dice que obedezcamos a nuestro amo como al Señor. Pero si nosotros somos impuntuales, ¿qué nos van a andar aumentando, hermano? ¿Cómo nos van a andar ascendiendo? Pero llega otro más nuevo y se pone las pilas y lo ascienden. Pero ahí entra la envidia. Por eso dice aquí, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y la envidia, hermano, déjeme decirle que es una enfermedad. Esa enfermedad del alma, esa enfermedad del espíritu, hermano. La envidia. Vaya conmigo, hermano, a Proverbios capítulo 14, versículo 30. Proverbios 14, versículo 30. ¿Lo tienen, hermanos? Fíjese, dice así: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y fíjese, hermano, que a lo mejor cualquiera de ustedes, alguno de ustedes entiende esta palabra, carcoma. Y yo no la entendía. Dije yo, carcoma, ¿qué será eso? Decía yo. ¿Qué es una calcamonía o qué será eso? Dice, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y no entendí, hermano. Pero fíjense bien, para eso tenemos las herramientas. Mire, y yo usé, fíjense bien, el diccionario. Hay algunos hermanos que no les gusta lo que yo voy a decir. Mire, yo, hermano, para cuando hago los estudios, cuando estudio la Biblia, hago el mensaje o clase, lo que sea, hermano, a mí me gusta usar las herramientas. Por ejemplo, el diccionario hebreo, griego, a mí me gusta usarlo para darle una mejor aclaración, una mejor interpretación de las palabras.
Pero hay personas, hermanos, ya solo porque uno usa diccionarios o comentarios, ya dicen que uno se cree mucho, o que uno es teólogo, dicen por ahí. Y no es eso, hermano. Mire, así como el carpintero, hermano, para cortar una tabla, un árbol, lo que sea, hermano, ¿qué va a usar? No va a usar su mano. Ni que fuera karateca el brother ahí, hermano. Pero va a usar su herramienta, va a usar su serrucho o una sierra, qué sé yo. Pero va a usar ¿qué? Herramienta. En la playa, hermano, muy seguido miramos a personas allí que andan con un detector ahí de metal, mire. Y ni modo que ande el hombre ahí escarbando, hermano. Usa su ¿qué? Su herramienta. Y cada trabajo, hermano, cada obrero tiene herramientas, como el campesino, el que labra la tierra. Él tiene también sus herramientas. Se imagina que todo el tiempo ande con la mano ahí echando sus granitos, hermano, escarbando la tierra, echando. Se muere. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia herramienta en el trabajo. El que trabaja en la oficina, hermano, tiene su herramienta, que la computadora. Ahí está sentadito, pero tiene su herramienta. Cada quien usa su herramienta. Entonces nosotros, hermano, y no solamente los que enseñamos, sino que eso debe de ser de toda la iglesia, porque es un deber estudiar la Biblia. Por eso hay algunos hermanos que no les gusta estudiar la Biblia, porque salen palabritas así como esa y no le entiendo, dicen. O a veces se van al Apocalipsis y peor, hermano. Se decepcionan y ya no quieren leer la Biblia. Y ahí se quedan. Y no, hermano. Por eso, mire, a veces han habido hermanos que vienen y me dicen: hermano, mira lo que compré el otro día en el parqueo, hermano. Me mostraron un librote así se llama el Strong, un librote del hebreo griego, hermano, tamaño. Ay, dije yo, wow, a mí me da mucho gusto, hermano, que los hermanos compren herramientas para darle una mejor interpretación a la palabra, para estudiar mejor la palabra del Señor. Porque si nomás nosotros leemos, hermano, así, nos quedamos como me quedé yo. Dice carcoma, ¿qué es eso? Hay diferentes traducciones en la Biblia también. Entonces, hermano, yo tengo que usar el diccionario, tengo que usar comentarios bíblicos. Pero hay algunos envidiosos que no les gusta. Ay, el hermano ya viene con su hebreo o griego, dice. Y no es eso, hermano, no es que sino que es algo para que uno aprenda, para darle mejor interpretación a la palabra del Señor. Si yo ni inglés ni español sé hablar, hermano. Fíjese bien, pues, esta palabra, hermano, dice: mas la envidia es carcoma de los huesos. Fíjese bien, esta palabra carcoma, hermano, viene de una palabra hebrea, de la palabra rakab. Y esta palabra rakab, hermano, significa pudrición. La envidia, hermano, es una pudrición del alma. O sea que si hay algún envidioso, alguna envidiosa, están podridos, hermanos. Qué fuerte, ¿ah? Pero así es. Así es, hermano. La palabra a veces es dura, pero así es. Viene otra, fíjese bien. Carcoma, hermano, viene otra raíz hebrea que significa, dice, como carcomido por los gusanos. Yo no sé cuánto han visto animales muertos llenos de gusanos, hermano. Hasta apesta, huele feo. Más si son zorrillos. Apesta eso, hermano. Más con gusanos ahí. Pues así es la envidia, fíjese. Yo no sé cuántos han pasado donde han atropellado un zorrillo. ¿Cómo? De distancia lejos. Apesta eso, hermano. Y ahora con gusanos. O a veces atropella un gatito, un perro en la calle, hermano, y se les hace gusanos si no lo recogen. Ya está hirviendo el gusanero ahí.
Sí, sí. Muchos hicieron la cara con así es la envidia. Así la describe el libro hebreo, el diccionario hebreo, la envidia. Dice, mas la envidia es carcoma de los huesos, es una pudrición. Fíjese bien, este mismo versículo, hermanos, se lo voy a leer en dos traducciones diferentes. El primero es palabra de Dios para todos. Este mismo versículo dice, la mente tranquila es salud para el cuerpo, pero la envidia causa enfermedades. La envidia te causa enfermedades, hermano. Y no puedes ni dormir. Como vuelvo a repetir, en el trabajo ascendieron a aquel y tú ni puedes dormir. ¿Por qué a mí no y aquel sí? Yo que soy cristiano y no puedes ni dormir, te enfermas, te da insomnio por causa de la envidia. O alguien compró una casa, un carro, y ¿por qué aquel y yo no? Y no puedes ni dormir, estás vuelta y vuelta y vuelta y vuelta pensando en eso, hermano, y te enfermas por causa de la envidia. La traducción del lenguaje actual dice así de este mismo versículo. Dice, mente sana en el cuerpo, dice, mente sana en cuerpo sano. Por eso la envidia te destruye por completo. Vaya conmigo a Proverbios 27:4. Proverbios 27:4. Yo se lo voy a leer en la traducción del lenguaje a palabra de Dios para todos, hermano. Este versículo dice así. La ira, dice, óigame bien, dice, la ira es cruel, el enojo es destructor, pero la envidia es mucho peor. No sé cómo dirá la Reina Valera, hermano, pero esta traducción dice, la ira es cruel, el enojo es destructor, pero la envidia es mucho peor. Por eso, hermanos, si nosotros queremos tener una iglesia unida, una iglesia que sea fuerte, nos tenemos que despojar de la envidia. Tenemos que hacer a un lado, desechar eso, hermano, la envidia entre hermanos. Entre hermanos no debe de existir la envidia. Porque si hay envidia, ¿cómo va a haber una iglesia unida, hermanos? ¿Cómo? Por eso hay muchas divisiones en las iglesias. Por eso hay muchos pastores que fíjese que en los concilios se dividen por causa de la envidia. Adentro de la iglesia es feo, hermano, que nos envidiemos los unos a los otros. Fíjese hasta dónde llega la envidia, hermano. Vamos a ver este personaje. Un personaje bien conocido por todos nosotros. Váyase a Génesis capítulo 4. Vamos a ver la historia de Caín y Abel, hermano. Génesis capítulo 4 del versículo 1 al 11. Es bien interesante, fíjese. A veces la sabemos, hemos oído esta historia desde que, bueno, yo no vine desde que era niño a los caminos del Señor, hermano. Yo vine 23, 24 años los caminos, 22, 23 años a los caminos del Señor, pero hay muchos que desde niños se les enseñan, hermano, esta historia, pero nomás así, fíjese, de encimita. Pero vamos a ver qué aprendemos de aquí. Fíjese bien cómo llega la envidia, pues. Génesis capítulo 4 del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concebió y dio a luz a Caín. Mire, la palabra conoció, hermano, ya todos sabemos, y el que no, pues hoy lo va a oír, es tener relaciones sexuales. No es de que Adán conoció a Eva y que, oh, mira, te presento a Eva, hola, ¿cómo estás? No, hermano, no es eso. Dice,
conoció Adán a su mujer Eva, la cual concebió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín, o sea, se enojó Caín en gran manera, y decayó su semblante, o sea, se entristeció, estaba triste, dice, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado y por qué ha decaído tu semblante, Caín? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido, Caín? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿acaso soy babysitter de mi hermano? Para que lo entendamos, hermano. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aquí, hermano, fíjese bien, para que entendamos bien este pasaje. Número 1, ¿los dos eran trabajadores, sí o no? ¿Los dos llevaron ofrendas, sí o no? Los dos llevaron ofrendas, hermano. Se la presentaron al Señor. Pero entonces, ¿por qué Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín? Fíjese, cuando nosotros comenzamos a leer, hermano, cuando dice conoció Adán a su mujer Eva, la cual concebió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Fíjese bien esta palabra, hermano. Y aquí es donde uno tiene que meterse a estudiar. Fíjese bien, según estudiosos, hermano, dicen de que Eva pensaba, hermano, de que Caín era el de la promesa, el hijo de donde iba a venir el Mesías. Según Génesis 3:15, donde dice que pondré la enemistad tu simiente con la simiente de, o sea, la simiente de Satanás con la simiente de ella, la descendencia de ella. Eva, hermanos, pensaba de que Caín iba a ser de donde iba a venir el Mesías. Porque Caín, hermano, significa posición. Y Abel significa vanidad. Pero no es de que Abel era vanidoso, sino que Eva como diciendo: no, pues ya nació Caín, pues a un ladito. Según el pensamiento de Eva, a lo mejor algunos se han de quedar así, pero por eso le digo, hay que estudiar, para que no le digan, para que no le cuenten, porque a lo mejor que le mienten. Y hermano, fíjese bien, ¿se acuerdan cuando Eva y Adán pecaron? Ellos dicen, la palabra de Dios en Génesis 3, hermano, que dice que ellos se hicieron delantales. Y a Dios no le gustó eso.
Le dijeron, no, eso es como hacerse con sus propias fuerzas. Y tuvo que, dice Génesis 3:21, hermano, que hubo un sacrificio representando al Cordero, al Mesías, a Cristo. Tuvo que ver un derramamiento de sangre de alguien inocente. Y esa piel, hermano, se las dio a ellos. Y Adán, hermano, según estudiosos dicen de que Dios ya le había enseñado a Adán y a Eva que él quería ofrendas de sacrificio. Fíjese, cuando uno se mete, hermano, va rascando, ¿no? Dios quería sacrificios. Y Caín y Abel, hermano, lo sabían. Y a Dios por eso no le agradó la ofrenda de Caín, porque él llevó de su fruto, no hubo derramamiento de sangre como él quería. Si usted no me cree, hermano, váyase, mire, desde hoy en la noche empieza a leer Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los profetas menores, los profetas mayores. Todo eso, hermano, Dios le había dado una ley por medio del hombre, por medio de Moisés, que tenía que haber derramamiento de sangre para cubrir los pecados. Tenía que traer ofrenda para el Señor, pero tenía que haber un derramamiento de sangre. Y Abel sí lo hizo, hermano. Abel sí obedeció a la palabra de que había dado Dios. Por eso dice aquí que a Dios no le agradó la ofrenda de Caín, porque no era derramamiento de sangre, no había habido sacrificio. No obedeció, y por eso a Dios no le agradó la ofrenda de Caín. Por eso más adelante usted mira ya en Hebreos 11:4, hermano, usted puede ver, dice que por la fe, dice que a Dios le agradó la ofrenda de Caín, por la fe. Fíjese bien, la palabra fe, hermano, quiere decir creer, confiar, pero también significa obedecer. ¿Obedecer qué? La palabra del Señor. Así que les dejo eso, hermano, para que estudien, para que digan, ay, este hermano será o no será. Hay que estudiar. Entonces, hermano, fíjese bien, a Caín, hermano, se le metió, fíjese bien, la envidia y la otra palabra, codiciar, van de la mano, son gemelitas, esas dos palabras, envidiar y codiciar, de la mano, hermano. Y a Caín, hermano, se le metió la envidia. Por eso cuando le dice a Abel, vamos al campo, mira, ¿y qué pasó, hermano? ¿Hasta dónde llega la envidia? Fíjese, lo mató. El primer Z, dicen por ahí, le cortó, lo mató, hermano. Haciendo una aplicación, hermano, a la iglesia local o a la iglesia en general, haciendo una aplicación a la iglesia de Cristo, hermano, fíjese que a veces es lo mismo. A veces es lo mismo, hermano. Mire, yo la mayoría de veces vengo los domingos. Jueves a veces vengo, a veces no vengo. Sí. Pero la mayoría, voy a hablar por el domingo, hermano. Fíjese, todos aquí venimos, la mayoría venimos los domingos, ¿sí o no? Oramos, cantamos, adoramos, levantamos las manos, a lo mejor lloramos todos a la vez. Así como Caín y Abel, los dos presentaron ofrenda. Aquí todos nos presentamos como ofrenda en sacrificio al Señor. Pero, ¿cómo será, hermano? ¿Cómo estaremos ofreciendo la ofrenda allá afuera?
¿Le agradará al Señor la ofrenda que estamos ofreciendo allá afuera? Cuando salimos el domingo, hermano, en el trabajo, en la escuela, colegio, universidad, ¿le estará agradando al Señor la ofrenda que ofrecemos al Señor? Dice Romanos capítulo 12, dice que presentemos nuestro cuerpo como en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. ¿Cómo será, hermano, nuestro sacrificio? A lo mejor hermanos que vienen los domingos adoran al Señor y así viven toda la semana. Viven agradando al Señor. Viven cuidándose de no fallarle al Señor de lunes a sábado. Ofrecen buen sacrificio al Señor y el Señor los mira y son prosperados. El Señor los bendice. Pero aquel dominguero que no más adora nada más los domingos y de lunes a sábado, no, hermano. Y mira aquel que viene tal vez el domingo y es prosperado, Dios lo ha bendecido bastante, viene con su carrito nuevo, hermano, y el envidioso. Empieza la envidia, hermano. A veces pienso yo que han de decir, ¿sabe qué venderá? A ver qué acomodará el kilo, dirán. Porque lo miran prosperar, hermano. Porque viven una vida en santidad para el Señor. No pueden venir, yo sé que no pueden venir de lunes, no pueden venir los jueves como yo no puedo venir. Aunque la Biblia dice que no hay que dejarnos de congregar, ¿sí o no? Así dice la Biblia, hermano. Pero a veces no se puede. Pero tenemos que ofrecerle al Señor una ofrenda, un sacrificio vivo, santo, agradable, que le agrade al Señor, allí en el trabajo, allí en la escuela, donde quiera, en la calle, en la autopista, en el freeway, donde quiera, hermano. No solo los domingos, Caín y Abel, los dos ofrecieron un sacrificio, hermano. Por eso a veces uno dice, pero si los dos ofrecieron de lo mejor, qué ingrato es el Señor. Pero cuando uno escarba, hermano, uno investiga por qué. Fíjese que la ley, hermano, ahí no se había dado la ley todavía. Dice 2 Pedro 2:21 que Cristo es nuestro ejemplo, que sigamos nuestras pisadas. Y Dios, hermano, ya como le repito, ya le había dado instrucciones a Adán y a Eva en ese tiempo cuando le dio el abrigo, cuando hubo sacrificio. Y así se tenía que seguir todo el tiempo, hermano. Tenía que traer las ofrendas al altar. ¿Cómo va a llevar una fruta al altar, hermano? A Dios no le agradó eso. Fíjese, hermano, que a veces nosotros, por nuestra envidia hacia los otros hermanos, los matamos. No literalmente porque estuviéramos allá en el bote, allá en la cárcel, pero sí los matamos espiritualmente, hermanos, con nuestros comentarios, con nuestras actitudes hacia ellos. Los matamos, somos unos Caínes o Caínas, los matamos espiritualmente, hermano, a los hermanos, aquellos que se cuidan, que viven en santidad, que se cuidan del pecado, que se cuidan de ofender al Señor. Y nosotros, hermanos, fíjense bien, le voy a decir esto, porque somos a veces como Caín, y me incluyo yo también, ¿verdad? A veces somos Caín. Le voy a decir por qué. Porque a veces, hermanos, nosotros los que tenemos, fíjese bien, más tiempo en el Evangelio, los que tenemos más tiempo, fíjese bien, somos cristianos por mucho tiempo y estamos congregados en una iglesia, en Glendale, pues, para que me entiendan. Estamos congregados en Glendale y porque tenemos mucho tiempo, a veces, hermano, no queremos trabajar.
En ninguno, fíjese, ni quieren trabajar para maestros ni para ujieres, en ningún área, en ningún ministerio. Los que tienen más tiempo en la iglesia, hermanos, los que deberían, los hermanos mayores, Caín era mayor, fíjese, y nosotros los que tenemos más tiempo, hermanos, que deberíamos dar el ejemplo, que aquí, hermano, fíjese bien, yo conocí una iglesia, hermano, que fíjese, el pastor tenía aplicaciones, y un hermano dice, hermano, ¿sabe qué? He sentido de parte del Señor servir. Llena la aplicación, mi hijo, primero, a ver si calificas. Dice, y si quieres limpiar los baños, tienes que traer tu jabón. Lo que se ocupa para el baño, tienes que traerlo tú. Tienes que llenar una aplicación, hermano, para poder servir. Pero nosotros, hermanos, tenemos mucho tiempo en la iglesia y no queremos servir en nada. No sé, ¿verdad?, cómo estará el área de los niños, no sé, ya tengo rato que no sé de eso, hermano, pero en aquel tiempo, hermano, yo sabía que se ocupaba maestro de niños. Y aquí hay muchos viejos, o sea, cristianos, pues, cristianos que somos más maduros, más tiempo en la iglesia, que deberíamos de estar ocupando allá un lugar de maestros, pero no quieren. Ahí estamos sentados. Pero nomás viene un nuevo, déjeme decirle, viene un Abel por ahí, un nuevecito, un menor que se acaba de convertir, o a lo mejor tiene un año de estar recibiendo, creo que no sé si están dando clases ahorita, hermano, pero según tengo entendido que dan clases, ¿no? Algo así. Un año. Recibe las clases, hermano, las instrucciones de cómo servir, y cumple el año, hermano, y órale, ¿en qué sirvo? ¿En qué soy bueno? Y ahí anda, hermano, moviéndose en diferentes ministerios. Pero está Caín. Ay, sí, tú, ándale, mírenlo. En la envidia. O si no empiezan, a ver cuánto tiempo le dura. O si no, los envidiosos le dicen, es bien barbero y bien barbera, le dice. ¿Por qué? Porque el nuevo quiere trabajar. Se ha dado cuenta, hermano, las necesidades que hay en la iglesia para tener una iglesia unida, una iglesia fuerte. El que está recibiendo clase, hermano, sabe. Ahí va a haber, hermano, después de un año va a haber. Pero aquellos envidiosos, ahí van a estar observando y solo mirando a qué horas cae, hermano. A ver cuándo, hasta cuándo dura, dicen. Los hermanos mayores. Qué lástima, hermano. Qué lástima, hermano, que los que tenemos más tiempo no queramos trabajar en algún ministerio por flojera. No sé si está bien esa palabra, hermano, pero por pereza, pues, pereza espiritual. No queremos trabajar. Y matamos así a los nuevos, espiritualmente hablando, como Caín mató a Abel. Vamos a ver otro ejemplo, hermano. ¿Cuánto tiempo me queda? 1 hora más. Ok, vamos a ver otro ejemplo más, fíjese, de otro hermano mayor, egoísta. Lucas, usted ya se sabe esta parábola, hermano. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Otro hermano mayor, fíjese. Allá Caín era mayor. Aquí hay 2 hermanos, el menor y el mayor. Como en las iglesias. Hay nuevecitos y hay otros más viejos en el evangelio. Ellos son los hermanos mayores. Vamos a ver aquí, Lucas capítulo 15, muy rapidito, hermano. Dice así, también dijo, o sea, Jesús dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Fíjese, esta era una falta de respeto, porque
según ¿cómo se llama esta? Tradición. En la cultura judía, hermano, mientras el padre no se moría, no se podía dar la herencia, hermano. En otras palabras, hermano, este hijo menor le decía: padre, como no te mueres, pues dame la herencia. Una falta de respeto. Fíjese, primera. Segunda, hermano, la cultura judía era de que al primero que le tenían que dar la herencia, ¿a quién era? Al mayor. Primero al mayor, hermano. Eso era la cultura judaica. Primero al mayor y luego al menor. Pero este se adelantó. Y fíjese bien, leamos bien con cuidado. Dice: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y mire, dice: y les, con plural. Dice: y les repartió los bienes. ¿Qué quiere decir aquí? Que la herencia, hermano, los bienes a los dos le dieron, fíjese. No solamente al menor. Porque aquí la palabra dice: y les, si no hubiera sido y le repartió o se la dio. Pero aquí dice: y les repartió los bienes, o sea, a los dos. Versículo 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y los cerdos, hermano, para el judío es algo inmundo. Se dice de que en esa parte, hermano, no habían judíos o había muy pocos judíos. Dice 16: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré y diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. El 17 me faltó, ¿verdad? Dice: y volviendo en sí, dijo. Fíjese, volviendo en sí, o sea que agarró la onda, dijo: hey, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjese, reconociendo a Dios primero, hermano. Cuando dice cielo, quiere decir a Dios. Dice: he pecado contra Dios primeramente y he pecado contra ti, le dice al Padre. O sea, te he faltado el respeto. Estaba que humillado. Y así hay muchos en la iglesia, hermano, que a veces se van y andan perdidos. Pero de repente como si o pasa un accidente, hermano, porque a veces sí pasa, fíjese. Hasta que les pasa algo, vuelven. O ya cuando ya se miran en la cárcel, vuelven en sí. O están en el hospital y vuelven en sí. O pierden el trabajo. O cualquier cosa, hermano, y vuelven en sí. Y ya vuelven a los caminos del Señor otra vez. O se dan cuenta de que van derechito al infierno y vuelven en sí. Y gloria a Dios por eso, hermano, porque regresan. Pero mira el envidioso aquel. Vámonos al versículo 23, hermano. Versículo 25. Dice así: y su hijo mayor estaba en el campo. Fíjese que como él había recibido su herencia también, hermano, a lo mejor estaba ahí ocupado en sus animales, en sus
cosechas a lo mejor. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó que qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Cuál bueno y sano, hermano? Si estaba todo desnutrido, no había comido, se miraba como un pordiosero. Y aquí le dice, por haberle recibido bueno y sano. Versículo 28 dice, entonces, ¿qué le pasó, hermano? Se enojó el envidioso, el hermano mayor, se enojó de que aquel había regresado. Dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, fíjese qué desprecio, dijo, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para el becerro gordo. Él entonces dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Fíjese la actitud de este hermano mayor, hermano, envidioso. Y aquí me trajo algo, fíjese, haciéndole una aplicación a la iglesia, donde dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Cuántas veces, hermano, adentro de las iglesias es así? Y a veces nos jactamos. Puede ser, yo no sé si puede ser en esta iglesia, hermano. Puede ser que aquí habemos personas que empezamos desde que se abrió la congregación. No sé, a lo mejor puede ser, o llegaron al año, o llegaron a los 2 años, o a los 3 años, pero no se levantan. No nos levantamos a trabajar. Pero viene otro hermano, ya sea que se convierte al Señor, o viene otro hermano o hermana de otra congregación a la iglesia, y vuelvo a repetir, recibe las clases y viene con chispas, quiere trabajar. No, hermana, yo canto bien, y hacen la prueba y quizás canta bien, o tiene mejor corazón, o está más disponible a servir. Fíjese, porque en la otra iglesia, hermano, servía también y lo hacía de corazón, nomás que algo pasó por allá y se vinieron para acá y vienen con ganas de servirle al Señor, porque si ellos saben de que sirviéndonos a nosotros le sirven al Señor. Pero están los hermanos envidiosos, los que tienen más tiempo, y miran que al hermano tal vez ya los pusieron como líder de algún grupo, líder de cualquier cosa, y están aquellos. Yo tanto tiempo aquí, ¿por qué a mí no? Ponte a trabajar. Así era hermano, diciéndole a su padre, tanto tiempo que he estado aquí sirviéndote. No sé, ¿verdad? Como decía el pastor Jan, llegará alguien y le dirá, pastor, ¿por qué si yo llevo más tiempo aquí? ¿Por qué aquel? ¿O por qué aquella? No sé, hermano.
O de repente, hermano, alguna hermana o hermano se fue, ya no regresó, y de repente el Señor lo tocó, volvió en sí, volvió a la iglesia, esperó un tiempo y volvió a trabajar. Y están los envidiosos y las envidiosas. ¿Por qué si se fue? Eso pasa en las iglesias, déjeme decirle. Créanlo o no, hermano. Siempre a la mayoría, fíjense aquí, allá Caín era el mayor, aquí este era el mayor. En las iglesias la mayoría de los problemas lo dan los que tienen más tiempo, fíjese. Los que tienen más tiempo en la iglesia o los que tienen más tiempo en el evangelio a veces dan más problemas que los nuevitos o los que vienen de otra iglesia. Eso siempre ha pasado, hermano. Y nadie me ha dicho nada. Para ver si no dice, algo le contaron al hermano. Nadie me ha dicho nada, hermano. Pero eso pasa, fíjese. El hermano mayor actuando como fariseo. ¿Cómo va a haber una iglesia unida así, hermano? Con tanta envidia adentro de la iglesia. ¿Cómo? Fíjese que estos temas, hermano, son buenos para que despertemos. Si hay envidia, dejarla atrás, desecharla. ¿Habrá fariseos dentro de la iglesia, hermano? Sí, hermano. Este muchacho, hermano, actuó como un fariseo. Vaya conmigo ahí, Lucas 15. Lucas capítulo 15, ahí mismo. Fíjese cómo era la envidia de los fariseos. Envidiosos. Lucas 15:1, ahí mismo, nomás súbale ahí. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come, dice. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Fíjense los fariseos envidiosos, atacando al Señor y diciéndole que con los pecadores se reunía. Lucas, no vaya conmigo, Mateo 27:17, hermanos. Va muy rápido, hermano. Los fariseos eran unos envidiosos. Los número uno en la envidia, hermano. Y aquí, hermano, esta porción que vamos a leer, y fíjese que el tiempo ya se me va. No voy a alcanzar a dar todo el mensaje, hermanos, se los voy a deber. Pero quiero leerles esto. Fíjense, aquí es donde a Cristo ya lo habían ido ya Judas ya lo había entregado con aquel beso traicionero. Ya Lucas entonces ya estaba enfrente de Pilato. Fíjese, Mateo 27:17 en adelante dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que, fíjese bien, dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Fíjese, Pilato ya sabía que los fariseos eran envidiosos. Dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él.
Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús? Llamado el Cristo, todos gritaron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Si Jesús no se salvó, dice, fíjese bien, mas todos le decían que sea crucificado. ¿Hasta dónde llega la envidia, hermanos? Hasta que desear que el Rey de Reyes sea crucificado. Pilato lo reconoció porque él dice que él sabía que por envidia lo querían matar. Si Cristo no se salvó, hermano, que lo envidiasen, que le tuvieran envidia, ¿quién dice que nosotros nos vamos a salvar también? Si usted trabaja en la iglesia, hermano, échele ganas, siga. Si la comadre le anda hablando ahí, diciéndole, queriéndole matar sus ánimos de servir, no le haga caso. Usted levántese y sírvale al Señor. Amén. Cristo nunca se echó para atrás, hermano. Siempre estuvo adelante. Nosotros sigamos adelante, hermano. Van a haber comentarios, van a haber cositas ahí que actitudes a lo mejor le van a dar la vuelta, porque usted ha decidido servir, ha decidido trabajar en la iglesia para que la iglesia esté unida, para que la iglesia esté fuerte, para que la iglesia crezca, hablando en lo espiritual, con la palabra del Señor. Pero la iglesia lo necesita a usted y me necesita a mí, hermanos. Para tener una iglesia unida, hermanos, todos tenemos que trabajar. Óigame bien, todos tenemos que trabajar, porque hay mucho trabajo. Mire, hermano, la iglesia a veces, cuando veo yo, está bien lleno el parqueo. Hoy me estoy apurando para llegar más temprano, para agarrar parqueo, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Entre más gente, ¿qué? Más trabajo. Y si hay más trabajo, ¿qué se necesitan? Más obreros, más servidores, más trabajadores, para que trabajemos en la obra del Señor, para hacer una iglesia unida. Pero qué feo, hermano, que diga alguien: no, pues cada quien. Hay que ver al pastor, hay que ver al hermano aquel, o la hermana que cómo se arregla. Dice: yo no tengo el llamado, dicen. Cada quien tenemos un don, hermano. Eso sí lo dice la palabra, cada quien tiene un don. Más vale, fíjese bien, más vale que lo ponga a trabajar. Óigame bien, le voy a decir esto para que se asuste. Acuérdese de la parábola aquella, hermano, de los talentos. A uno le dieron 1, a otro le dieron 3 o 2 y al otro le dieron 5. Y a los 3 llegó aquel y les pidió. Pero todos sabían que multiplicado. Nomás hubo uno, hermano, que lo enterró. ¿Será usted uno de esos? Que tiene un don y lo ha enterrado y ahí lo tiene. Mucho cuidado, porque va a venir el Señor y le va a reclamar: ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con el don que yo te di para que trabajaras en la iglesia, para tener una iglesia unida, una iglesia fuerte? Qué feo, hermano, que le digan: siervo inútil, no trabajaste, no multiplicaste el talento que te di. ¿Dónde está el don? Apartados de mí, hacedores de maldad. Qué feo, hermano.
Tengamos una iglesia unida, hermano. Y para tener una iglesia unida, trabajemos todos en conjunto, en unidad. Ayudémonos los unos a los otros. Si alguien tiene un problema, hermano, fíjese, está bien, ¿verdad? Cuando dice, voy a orar por ti, okay, está bien, hermano, pero si usted puede ayudar económicamente al hermano, ayudémosle. Porque si tenemos y ay, oro por ti, a veces no sale del corazón y no queda de labios nada más, y ni ora. Si no ora, va en su casa por la familia, ¿cómo va a orar por el hermano? Dice, oh sí, yo oro por ti, hermano, yo oro por ti. No, hermano. Les debo de la mitad del mensaje, hermano. Se me acabó el tiempo, no quiero que me miren mal. Se los debo. Pero eso sí, hermano, trabajemos en unidad. La iglesia está creciendo de miembros y se necesita trabajadores, se necesita servidores, servidoras, maestras, maestros. No siempre los mismos, hermano. Mire, por favor, hagamos una iglesia unida, hagamos una iglesia fuerte. Ayudémosle a nuestro pastor, ayudemos a los líderes de maestros, de ujieres. ¿Sabe cómo puede ayudar también, hermano? Si usted no quiere, decían, no haga yo para que obedezca entonces. Si el que está allá parqueando le dice, parquéese aquí, no sea rebelde. Por lo menos en eso, hermano. O si los hermanos vienen y siéntese aquí, no, yo aquí me siento. Obedezcamos pues. Y así vamos a hacer se les va a hacer el trabajo más fácil a ellos. Obedezcamos, hermano. A veces no me gusta sentarme aquí, hermano, porque siento que las panderas me van a dar un porrazo, hermano. A veces, pero tengo que obedecer, tengo que someterme. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar para despedirnos. Señor, muchas gracias te damos. Gracias, Padre bueno, por tu palabra. Yo sé que tú nos has hablado, Señor, cómo necesitamos la unidad en la iglesia, Señor. Así como el Padre, como el Hijo y el Espíritu Santo están unidos, así tú quieres una iglesia unida, una iglesia que vele el uno por el otro. Hay muchos versículos donde tú nos llamas, Señor, donde tú nos llamas la atención. Una de las frases que leímos es de que despierta al ver a aquel hermano, aquella hermana que trabaja, que le echa ganas. Y a veces nosotros, en lugar de trabajar, Señor, nos ponemos a criticar, nos ponemos a juzgar, nos ponemos a hablar mal del hermano o de la hermana. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra actitud. Yo sé que tu palabra siempre llega a tiempo, Señor. Señor, quita toda pereza espiritual. Cuando tú predicabas, Señor, dice tu palabra que había multitudes, pero ahí estaban tus discípulos, Señor. Ahí estaban tus discípulos para ayudarte. Aunque sabemos que tú podrías haberlo hecho todo porque tú tienes poder, pero los discípulos ahí estaban unidos para ayudarte, Señor. Enséñanos, Padre bueno. Enséñanos a estar más comunicativos, el amarnos los unos a los otros,
el perdonarnos los unos a los otros. Señor, si no hay amor, ¿cómo va a haber unidad en la iglesia? Si no hay perdón, ¿cómo va a haber unidad en la iglesia? Perdónanos, Señor. Perdona por todo, como nosotros nos portamos, Señor. Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos, Padre bueno. Si hay alguna envidia en nuestro corazón, que la desechemos, Señor. Que la echemos fuera, Padre bueno. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido por cada hermano, por cada hermana que estuvo aquí en esta noche. Los que no pudieron venir por X motivo, esa enfermedad. Sabemos que tú eres un Dios justo, un Dios de poder, que tú puedes sanar, Señor. Para ti no hay nada imposible, oh Dios. Todo, dice tu palabra, todo es posible para ti, Señor. Ayúdanos a no ser como Caín. Ayúdanos a no ser como el hermano mayor del hijo pródigo, Señor. Que nos enojemos, porque tal vez aquel regresó y trabajó. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de santidad como tú la quieres, allá afuera y aquí también, Señor. Te pido por los pastores también, Señor. Te pido por ellos, Padre bueno, que tú los guardes, tú los cuides, Señor. Que tú les sigas dando más sabiduría a ellos para que nos alimenten más de tu palabra, Señor. Te pido por los líderes de cada ministerio, Señor. Yo sé que no es fácil. Yo sé que a veces, no sé, puede venir el desánimo, puede venir el cansancio, tanto mental como físico, Señor. Pero ahí están ellos para trabajar por la iglesia, para trabajar por mantener una iglesia unida y fuerte. Gracias porque tú das la fuerza, Señor. Ahora, Dios mío, llévanos con bien a nuestro hogar. Cuídanos, Señor, para que este domingo nosotros podamos regresar para venir a glorificar, para venir a darte la honra y la gloria solamente a ti, oh mi Dios. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Amén.